Abre la puerta, por favor. Necesito ayuda. La voz femenina atravesó el viento rugiente y la lluvia torrencial que azotaba la cabaña de madera. Jack Morrison levantó la vista de su taza de café humeante, frunciendo el ceño. En 3 años, viviendo en los confines de San Antonio, Texas, nadie había llamado a su puerta durante una tortura como esta. Y menos de noche. Los golpes se repitieron, esta vez con más urgencia. Jack se acercó lentamente a la ventana, dejando solo la cortina deshilachada. A través del cristal empañado por la lluvia, pudimos distinguir la silueta de una mujer envuelta en una capa oscura, empapada hasta los huesos. Lo que más nos llamó la atención no fue su aspecto desesperado, sino el caballo envuelto en la lluvia, inmóvil, como si su arnés estuviera preparado para soportar cualquier clima. Si estás viendo esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué parte del mundo la estás viendo, y no olvides suscribirte para no perderte el resto de esta intrigante historia del oeste. Jack abrió la puerta de golpe, y la mujer probablemente dio un paso adelante. Era joven, quizá de 20 y pocos años, con el pelo negro azabache pegado a la cara por la lluvia. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de cansancio y algo que Jack no lograba identificar. ¿Eres mitad? ¿Determinación? Pase, señora. Vomitará si se queda ahí fuera. Dudó un momento, como si se preguntara si podía confiar en él. Su mirada volvió a la cabaña, las armas pegadas a la pared, las botas de montar junto a la puerta, la placa del alguacil sobre la mesa. Eres la ley aquí. Me preocupó un acento que Jack no pudo identificar, pero detecté madres mexicanas. Lo era. Ahora solo soy Jack Morrison, un hombre que intenta vivir en paz, asintió hacia el interior. Pero eso no significa que vayas a dejar a una dama afuera con este tiempo. La mujer finalmente entró, dejando un charco de agua en el suelo de madera. Jack cerró la puerta tras ella y se acercó a la chimenea para reavivar el fuego. Mientras ella se envolvía en su cuerpo, notó que no había soltado su capa húmeda y que mantenía una mano oculta entre los pliegues de la lona. ¿Cuál es su nombre, señora? Isabel Vázquez. La respuesta llegó tras una pausa demasiado larga para ser natural. Jack asintió, aunque algo en su interior le decía que ese no era su verdadero nombre. Años de trabajo como fugitivo le habían enseñado a leer a la gente, y esta mujer guardaba secretos más profundos que el océano. Bueno, señorita Vázquez, ¿qué la trae por aquí en una noche como esta? Isabel se acercó al fuego, pero mantuvo la distancia suficiente para poder moverse con rapidez si era necesario. Mi caballo se asustó con el trueno y me desvié del camino principal. Vi la luz de tu cabaña y un rayo iluminó la casa, seguido inmediatamente por un sensor real que sacudió las ventanas. En ese instante de claridad, Jack pudo ver mejor el rostro de Isabel. Tenía una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda y sus manos, aunque delicadas, mostraban callos que solo se habían desarrollado tras años de experta manipulación de las riendas. ¿Dónde está la dirección? Visitar a mi familia en Laredo. Otra mentira. Jack conocía todas las rutas entre San Antonio y Laredo, y nadie se acercaba ni remotamente a su cabaña. Además, cualquier viajero experimentado debería refugiarse en el pueblo antes de aventurarse en las rutas secundarias durante una tortura como esta. Debes tener hambre. Puedo prepararte algo caliente. Es muy amable, señor Morrison, pero no quiero causar problemas. Jack caminó hacia la cocina, con las manos visibles y movimientos lentos. Había notado cómo Isabel seguía cada uno de sus movimientos, como una lista de animales de rescate dispuestos a morir a la menor señal de peligro. Mientras preparaba un café recién hecho y calentaba el disfraz matutino, Jack reflexionó sobre la situación. En sus años de vida, había visto a todo tipo de personas refugiarse de la ley,
del mal tiempo o de alguna desgracia. Pero Isabel era diferente. No tenía la mirada desesperada de un fugitivo común, ni la arrogancia de un criminal experimentado. Había algo más profesional en su forma de evaluar su entorno. ¿Lleva mucho tiempo viviendo aquí, señor Morrison? La voz de Isabel interrumpió sus pensamientos. 3 años, desde que dejé el trabajo de alguacil en San Antonio. ¿Por qué se fue? Jack sirvió 2 tazas de café y las tostó lentamente, ofreciendo una. A veces uno se cansa de perseguir fantasmas. Isabel aceptó la copa, pero Jack notó que solo usaba la mano izquierda. La derecha permanecía oculta bajo la capa. ¿Fantasmas? Casos sin resolver. Criminales que siempre marcan la pauta. Personas que desaparecieron solo cuando crearon las suyas. Jack fue enviado a la silla frente a ella, con las manos sobre la mesa. Como tú sabes exactamente cuándo y cómo actuar. Isabel entrecerró los ojos ligeramente. Quizás era más listo de lo que creías. Tal vez. El tipo tenía información privilegiada. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el rugido de la tortura en el exterior. Isabel bebió un helado de café, pero Jack notó que sus ojos no se apartaban de las ventanas ni de la puerta. ¿Espera a alguien más esta noche, señor Morrison? La pregunta que le hizo a Jack fue por sorpresa. No, ¿por qué lo preguntas? Su caballo está en el establo, está ensillado. Jack sintió una inquietud que no tenía nada que ver con el clima. No se había mencionado ningún caballo ensilado y desde donde estaba sentada Isabel se veía el establecimiento, lo que significaba que había explorado los alrededores antes de llamar a su puerta. Tengo la costumbre de tener mi caballo listo. Nunca se sabe cuándo uno puede tener que salir rápidamente. Sabio. En estos tiempos uno nunca sabe en quién confiar. Jack decidió ir por el grano. Señorita Vázquez, o como sea que se llame, ¿por qué no me dice la verdadera razón por la que está aquí? Isabel dejó la taza sobre la mesa con mucho cuidado. No sé de qué habla, señor Morrison. Habla como un hombre culto. Actúa como alguien que ha pasado más tiempo en una silla que en un salón y conoce mi propiedad mejor de lo que debería después de perderla en la tortura. Jack se inclinó hacia adelante. Además, no paso por aquí de camino a Laredo. Por primera vez desde que entró, Isabel sonrió. No era una sonrisa amistosa. Eres muy observador, ex-caimán Morrison. Supongo que por eso nunca pude atrapar a Elena Morales. El nombre le dio a Jack un puñetazo en el estómago. Elena Morales, la ladrona más buscada de Texas, responsable de al menos 2 docenas de bots en bancos y trenes en los últimos años. Una mujer que dejó de estar al tanto de todos los movimientos de la ley antes de su creación, que convirtió el uso de bots en un arte y fue humillada por todos los matones del Estado. Eres... Sí. Isabel se levantó lentamente, y ahora su mano derecha era visible. Sostenía una Colt .45 con la facilidad de quien la tiene desde siempre. Soy Elena Morales. Sí, Jack Morrison, voy a servirme. La tormenta rugía con más fuerza, como si su estado natural hubiera decidido resistir la tensión de la sala. Jack mantenía las manos sobre la mesa, calculando distancias y opciones. Elena estaba demasiado lejos para desarmarla, pero lo rodeó lo suficiente como para evitar que le dispararan. ¿Por qué deberías ayudarme? Llevo años intentando capturarla. Porque, mi querido exalguacil, no has venido aquí por casualidad, y porque si no me ayudas, tú y yo estaremos muertos antes del amanecer. Como para enfatizar sus palabras, se oye el sonido de los cascos de los caballos por encima de la tortura, acercándose rápidamente a la cabaña. Elena se acercó a la ventana sin bajar el arma. Yegrón está más preparado de lo que crees. OMS. Los hombres que mataron a mi hermano lo hicieron hace 3 días.
los mismos que ahora creen que tienes algo que te pertenece. Jack se mueve lentamente. No tengo nada que... tienes las cartas, Morrison. Las cartas que tu hermano envió antes de morir. Mi hermano murió hace 6 meses y tuvo un accidente. Tu hermano era mi informante en el departamento de alguacil, y lo asesinaron porque descubrieron que filtraba información sobre los movimientos de las fuerzas del orden. Elena se giró hacia él, y Jack vio algo que no había visto antes, un dolor profundo. Esas cartas contienen los nombres de todos los involucrados en la corrupción, y ahora saben que tú los tienes. Los cascos se detuvieron fuera de la cabaña. Voces masculinas se alzaron por encima del viento, coordinando posiciones. Jack sentía que el mundo era demasiado. Su hermano Tom había muerto cuando su caballo se asustó y cayó por un barranco. Al menos eso decía. Las cartas que mencionaban a Elena... Jack había registrado el paquete que le dejaron 2 días después del funeral. Cartas personales que habían quedado sin leer, demasiado dolorosas para la pérdida. ¿Cuántos, hijo? Pregunté, indicándole su armería. 6, quizá más. Elena ya no lo señalaba. ¿Tienes una salida trasera? Jack asintió, agarrando su rifle Winchester y una caja de municiones. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque soy la única persona en Texas que puede mantenerte con vida esta noche. Un grito desde afuera. Morrison, sabemos que estás ahí. Entrega las cartas y nadie saldrá lastimado. Elena y Jack eran el objetivo. Ella había enfundado su pistola y ahora revisaba su propio rifle, un Remington que parecía tan bien cuidado como letal. ¿Tienes un plan?, murmuró Jack. Siempre tengo un plan. La pregunta es, ¿alguna vez dudas de confiar en una aventura para salvarte la vida? Otra voz a lo lejos, más cerca. Tienes 1 minuto, Morrison. O entramos por las buenas o por las malas. Jack puso la mira en Elena, la misteriosa mujer que había aparecido en la tortura y había trastocado su mundo en cuestión de minutos. Todos decidieron que no confiaban en ella, pero su instinto, el mismo que lo había mantenido vivo durante años como ser humano, le decía que ella era su única oportunidad. Está bien. ¿Cuál es el plan? Elena sonrió, y por primera vez Jack vio algo genuino en esa expresión. Primero, finjamos que tenemos miedo. Luego, entendamos por qué Elena Morales nunca fue capturada. El sonido de botas llegando a la puerta principal resonó por la habitación. Afuera azotaba la violenta tormenta, pero Jack sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Elena se dirigió a la puerta trasera, moviéndose con la gracia silenciosa de un depredador. «Mantén la luz encendida y enciéndelas. Necesito 3 segundos». «¿Para qué?» «Cambiar las reglas del juego». Jack se acercó a la puerta principal, manteniendo el rifle fuera de la vista. «¿Qué quieres?» «Solo las letras, Morrison. Nada más». «No sé de qué letras estás hablando». Una risa áspera desde afuera. «Tu hermano era un hablador de lo más hablador antes de morir, Morrison. Nos dijo exactamente lo que decían esas cartas». Jack sintió que la sangre le corría por las venas. Si las palabras de Elena eran ciertas, su hermano había sido torturado antes de ser asesinado. Y todo este tiempo había creído que Tom había muerto en un accidente. «Tienes 10 segundos». La voz se volvió más amenazante. «Y sabemos que no estás solo aquí. La mujer también morirá si no cooperas». Jack frunció el ceño. «¿Cómo sabes de Elena?» Al menos, el primer disparo destrozó la ventana de la sala, seguido inmediatamente por el sonido de cristales rotos en la parte trasera de la cabaña. No estaban negociando, era una emboscada coordinada. Jack se arrojó al suelo justo cuando una lluvia de balas atravesó la puerta de madera. El sonido era ensordecedor, mezclándose con el tormento en una sinfonía de violencia. Desde algún lugar en la oscuridad exterior se escuchó el sonido distintivo del rifle de Elena respondiendo al fuego.
Un grito de dolor confirmó que al menos uno de los atacantes había sido atrapado. Jack Gate se acercó a la ventana trasera, agachándose mientras las balas seguían sobrevolando. Se veían figuras moviéndose en la oscuridad, brevemente iluminadas por los relámpagos. 5 hombres menos, estratégicamente posicionados alrededor de la cabina. Elena apareció con él, deslizándose por la ventana trasera con la agilidad de un felino. Había una mancha de sangre en el manga, pero sus ojos brillaban con una intensidad feroz. ¿Estás aquí? Solo un rasguño, pero tendremos un problema mayor. Elena recargó su rifle con movimientos expertos. Reconozco a uno. Es Marcus Webb, segundo al mando del alborotador Henderson. Jack presentía que el mundo estaba a punto de volverse aún más traicionero. Henderson era su jefe, el hombre en quien había confiado durante años. Eso no se puede asegurar. Tu hermano descubrió que Henderson llevaba más de un año vendiendo información sobre operaciones policiales a bandas criminales. Por eso mis robots siempre tuvieron tanto éxito. No era más inteligente que tú, simplemente tenía mejor información. Otra ronda de disparos arrasó la cabina, destruyendo la mesa donde Jack había estado sentado unos minutos antes. ¡Morrison!, gritó Webb desde lejos. Sabemos que tienes a Elena Morales. Entrégala y quizás consideremos dejarte vivir. Elena y Jack intercambiaron una mirada. Ya era oficial. No se trataba solo de las cartas de su hermano. Se trataba de silenciar a todos los que conocían la verdad sobre la corrupción en el departamento de alguacil. «Tenemos que salir de aquí», murmuró Jack. «Este lugar es un páramo mortal». Elena asintió. «Mi caballo está en el bosque, a unos 100 metros al norte. Si logramos llegar...» «Está demasiado abierto. Nos atraparían antes de llegar a la mitad del camino». «No si creamos la distracción adecuada». Elena soñó de tal manera que Jack se preguntó si había elegido la alianza correcta o si simplemente había hecho un pacto con el diablo. La tormenta continuó azotando después, pero Jack sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y por primera vez en años, no había certeza sobre quiénes eran los verdaderos buenos y los verdaderos malos en esta historia. Elena se acercó al armario donde Jack guardaba sus provisiones, demostrando lo bien que conocía la distribución de la cabaña. Sacó una botella de whisky y unos trapos. «¿Qué estás haciendo?» «Igualando las reglas del juego». Elena empezó a empapar los trapos con alcohol. «Espero que no te hayas encariñado demasiado con esta cabaña, Morrison». Jack notó que obviamente eran bombas Molotov improvisadas y explicó que Elena Morales no era solo una ladrona. Era una estrategia militar. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?» «Mi padre luchó en la guerra civil. Sentía que a veces había que destruir algo para salvarlo». Elena terminó de preparar 3 bombas incendiarias. «¿Estás listo para descubrir qué es tan profundo y profundo que representa un riesgo de corrupción?» Jack asintió, aunque una parte de él sabía que, una vez que saliera por esa puerta, su antigua vida quedaría sepultada para siempre. Ya no sería Jack Morrison, el antiguo estafador destituido. Sería un fugitivo, un hombre buscado por la ley que una vez juró como defensor. Pero mientras Elena se preparaba para la batalla, también supo que por primera vez en años estaba del lado correcto de la justicia. La pregunta fue lo suficientemente vívida para demostrar la verdad. Los atacantes habían perdido el control, lo que significaba que se estaban reagrupando para el asalto final. Jack y Elena solo tenían unos minutos para derribar la puerta y acabar con esto de una vez por todas. ¿Lista?, le pregunté a Jack, mirando su rifle por última vez. Elena encendió el primer cóctel Molotov con una cerilla. «En la lista, Morrison. La pregunta es, ¿podrás seguir el ritmo de una aventura?»
Y con esas palabras, Elena lanzó la primera botella incendiaria contra la ventana delantera, iluminando la noche tesana con el resplandor de una guerra que acababa de comenzar. El fuego se extendió rápidamente por el porche delantero de la cabaña, creando una lluvia de llamas que obligó a los atacantes a retirarse a posiciones menos ventajosas. Elena no perdió tiempo. La segunda bomba fue arrojada inmediatamente hacia el lateral de la propiedad, donde había visto sombras entre los árboles. ¡Ahora!, gritó, y ambos corrieron hacia la puerta trasera. Jack corrió tras Elena, quien se movía con una precisión que denotaba años de evadir la captura. El calor del fuego lo siguió mientras cruzaba el patio trasero, adentrándose en la oscuridad del bosque. Un disparo silencioso junto a la oreja de Jack, seguido inmediatamente por el sonido del rifle de Elena, respondiendo al fuego. Alguien gritó en la oscuridad. ¡Por aquí! Elena giró hacia la izquierda, donde Jack pudo distinguir vagamente la silueta de un caballo entre los árboles. Pero al llegar al lugar, Jack vio que no había ninguna campanilla esperando. Elena había planeado su escape con mucho más cuidado del que había admitido. ¿Sabes montar en la oscuridad?, le pregunté a Elena mientras desataba a sus amigas. Mejor que disparar, respondió Jack, montando al segundo jinete, un castaño que parecía tan bien entrenado como el de Elena. El sonido persistente de una voz se acercaba rápidamente. Marcus Webb gritaba órdenes, coordinando la búsqueda. Elena desmontó y se adentró en el bosque, seguida de cerca por Jack. Las ramas bajas los arrastraban mientras se abrían paso entre los árboles, guiados únicamente por el sonido de los cascos del caballo que los precedía y los ocasionales relámpagos que iluminaban el sendero. Tras permanecer inmóvil una eternidad, Elena se convirtió en un niño pequeño. Los sonidos de la persecución se desvanecieron, devorados por la distancia y el tormento. ¿A dónde vamos?, le pregunté a Jack, secándome el agua de los ojos. Para conseguir esas cartas de tu hermano. Sin ellas no podremos intentar nada. Es en mi casa en San Antonio, pero será el primer lugar donde nos busquemos. Elena sonrió. No, vamos nosotras primero. ¿Sabes cómo entrar sin que te vean? Jack reflexionó. Su antigua casa estaba en el centro del pueblo, cerca del departamento de alguacil. Sería como si lo midieran directamente desde la hoguera. Hay una manera, pero tendremos que esperar hasta el amanecer. No podemos esperar tanto. Con cada hora que pasa, Henderson destruirá más pruebas. Elena se armó de valor, y Jack pudo ver la determinación en sus ojos, incluso en la oscuridad. Además, Webb, debes estar enviando telegramas. Por la mañana, toda la policía de Texas estará ocupada. Jack sabía que tenía razón. Una vez que te lucraras con sus cabezas, perderías tu lugar seguro en el estado. De acuerdo. Pero necesitamos un plan mejor que las bombas incendiarias. Sí, lo creo. Elena dirigió su caballo hacia el sur. ¿Confías en mí, Morrison? Era una pregunta extraña, viniendo de la mujer más buscada de Texas. Pero mientras Jack lo acompañaba en la tortura, le dijo que Elena Morales era la primera persona en años a la que no le había contado algo importante. No tengo otra opción. Esa es la respuesta equivocada, lo interrogó Elena. La respuesta correcta es sí, porque por primera vez en tu vida luchas junto a alguien que entiende lo que es ser traicionado por quienes más confías. Jack pensó en su hermano Tom, torturado y asesinado por hombres que juraron protegerlo y servirlo. Pensé en Henderson, su mentor, vendiendo información que había costado vidas. Y al mismo tiempo pensé, tan ciego, en la corrupción que perseguía fantasmas, mientras los verdaderos criminales trabajaban a su lado. Sí, dijo finalmente, confío en ti. Elena asintió y espoleó a su caballo. Entonces, hagamos algo que Elena Morales nunca ha hecho. ¿Qué? Robemos algo que me pertenece.
mi nombre. Mientras caminaba hacia San Antonio, bajo la lluvia torrencial, Jack empezó a comprender que no se trataba solo de una misión de venganza o supervivencia. Era algo mucho más peligroso, una oportunidad de redención. El problema era que la redención, como había aprendido en sus años como alguacil, tenía un precio más alto del que uno estaba dispuesto a pagar. Las luces de San Antonio comenzaban a aparecer en el horizonte, centelleando como estrellas fugaces en la distancia. Elena y Jack habían hablado durante 2 horas, siguiendo rutas poco conocidas y usando emisoras que Jack conocía de sus años patrullando la zona. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?», se preguntó Jack mientras se refugiaba en un puente ferroviario para esperar a que pasara lo peor de la tortura. Elena dejó caer su sombrero mojado y se pasó una mano por el pelo. «Tu hermano me dio tu dirección antes de morir. Me dijo que si algo pasaba te buscara, que eras el único lugar en Texas en el que podía confiar. ¿Por qué esperaste tanto? Porque necesitabas asegurarte de que Tom tenía razón sobre ti». Elena lo miró fijamente. «Pasé 3 meses investigando, Morrison. Hablé con la gente que arrestaste, con las familias de los criminales que perseguiste. ¿Sabes lo que me dijiste?» Jack meneó la cabeza. Que era el único sicario que nunca se había llevado a un sobrino, que nunca había plantado pruebas, que trataba a sus prisioneros como seres humanos. Elena sonrió levemente. También dijo que era demasiado honesto para su propio bien. Eso me convenció. Un tren pasó por encima, y su rugido ensordecedor ahogó temporalmente sus voces. Al desvanecerse, Jack pudo oír algo más, el sonido de caballos acercándose. Elena ya había notado el peligro. Estaba tenso y tenía la mano en la pistola. «¿Cuántos?», susurró Jack. 3, quizá 4. Venían del norte. Jack maldijo internamente. Webb había dividido a sus hombres, enviando equipos en diferentes direcciones. Fue una táctica inteligente que aumentaba las posibilidades de encontrarlos. «¿Puedes vernos aquí?», Elena negó con la cabeza. «No, a menos que sepas exactamente dónde buscar». Los jinetes se detuvieron cerca del puente. Jack oía voces, aunque no podía distinguir las palabras por encima del sonido de la lluvia. Tras una eternidad, los sonidos se calmaron. Elena esperó otros 5 minutos antes de relajarse. «Está peinando la zona sistemáticamente. No tenemos mucho tiempo». Jack conocía San Antonio como la palma de su mano, pero llegar a su antiguo hogar sin ser visto sería un reto. Sobre todo con Elena, cuyo rostro aparecía en tarjetas de recompensa por todo el estado. «Hay una entrada a la ciudad cerca del cementerio. Nadie patrulla allí por la noche». «Perfecto. ¿A qué distancia está de casa?» 6 cuadras, pero tenderemos a cruzar la plaza principal». Elena pensó un momento. «¿Hay algún lugar donde podamos dejar los caballos sin que nos encuentren?» Jack asintió. «El establo de Murphy. Es un viejo irlandés que odiaba la autoridad tanto como tú. Me debe algunos favores. ¿Confías en él?». «Con mi vida». Elena se levantó y se dirigió a su caballo. «Entonces, vámonos. Cada minuto que perdamos aquí es otro minuto para que Henderson destruya la evidencia». Abandonaron el refugio del puente y se dirigieron a San Antonio. La tormenta había amainado un poco, pero la lluvia constante les proporcionaba una pantalla natural que les ayudaba a ocultar sus movimientos. El cementerio católico se encontraba a las afueras del pueblo, un laberinto de cruces de piedra y estatuas que se alzaban como fantasmas en la oscuridad. Jack guió a Elena más allá de las lápidas familiares, evitando las tumbas más recientes donde el suelo podría ser inestable. «¿Estás aquí en el menú?», le pregunté a Elena en voz baja. «Mi esposa está enterrada aquí». Elena no respondió, pero Jack notó que su ritmo disminuía ligeramente, mostrando respeto por el momento. Llegaron al límite del cementerio sin incidentes. Desde allí se pueden ver las luces del pueblo, incluyendo el taller del alguacil,
que brilla como un faro en la plaza principal. Murphy's está a 4 cuadras al este, indicó Jack. Se filmaron como sombras por las calles laterales, manteniendo las luces alejadas y evitando las ventanas iluminadas. San Antonio dormía, pero Jack sabía que Webb tendría hombres apostados en puntos estratégicos. El edificio de Murphy era bajo y amplio, con vistas al suelo y al corazón. Jack llamó suavemente a la puerta trasera siguiendo un patrón específico. 3 golpes, pausa, 2 golpes. La puerta se abrió, revelando a un alcalde de barba canosa y mirada perspicaz. Sean Murphy había emigrado de Irlanda después de la década de 1930, y su odio a la autoridad británica se había transformado en una desconfianza generalizada hacia cualquier forma de gobierno. «Jack Morrison», murmuró Murphy, «debí saber que aparecerías en una noche como esta. Necesito un favor, Sean». Murphy miró a Elena, notando de inmediato las armas y la postura de alguien acostumbrado al peligro. «¿Y tú quién eres?» «Alguien que esté del mismo lado que nosotros», respondió Jack. Murphy asintió, comprendiendo que había cosas que era mejor no preguntar. «Pase. Los caballos pueden quedarse en los establos de atrás». Mientras cuidaba a los animales, Murphy les ofreció café caliente y ropa seca que había guardado para emergencias. «¿Qué es esta mala situación, Jack?» Jack apuntó a Elena, quien asintió levemente. «Peor de lo que pensábamos, Sean. La corrupción ha llegado a Henderson». Murphy siseó suavemente. «Siempre sospeché de ese cabrón. Es demasiado político para ser un buen estafador. Necesitamos ir a mi antigua casa a buscar unos documentos. Después nos iremos de la ciudad rápidamente. Los Henderson estuvieron preguntando por ti toda la noche». Dick Horon fue muy específico sobre el asesinato. Elena habló por primera vez. «Señor Murphy, ¿conoce al hermano de Jack?» Tom Morrison era un buen hombre. Su muerte fue una tragedia. No fue casualidad. Lo torturaron y lo asesinaron porque descubrió que Henderson vendía información a criminales. Murphy guardó silencio un buen rato. Cuando lo hizo, su voz tenía un tono peligroso. «¿Tienes que hacerte la prueba?» Jack asintió. «Las cartas que Tom me envió antes de morir están en mi casa. Entonces será mejor que lo consigan antes de que Henderson encuentre el primero». Llevaron a Murphy a una pistola y una bolsa de pistolas viejas, pero bien cuidadas. «Toma esto. Y si haces lo que crees, ten cuidado. Henderson tiene más amigos de los que crees». Jack aceptó las armas, sabiendo que Murphy tenía razón. La corrupción rara vez existía de forma aislada. Si Henderson se dedicaba a vender información, probablemente tenía socios en el gobierno local, quizás incluso el alcalde. «Una cosa más», dijo Murphy. «He oído que Austin tuvo un buen desempeño profesional, un tipo llamado Blackwood. Si está involucrado, estás en más problemas de los que crees». Jack sintió que se le iba la sangre. Samuel Blackwood era una leyenda, un hombre que nunca había perdido como fugitivo, que cobraba lo mismo por capturar a los vivos que a los muertos. Si Henderson contrató a Blackwood, significaba que la situación había escalado mucho más allá de una simple investigación interna. Elena también conocía el nombre. «¿Cuándo fuiste a la ciudad?» «Esta tarde. Me lo pidió específicamente Jack Morrison y cierta dama mexicana». Jack miró a Elena. «¿Sabían que íbamos a trabajar juntos incluso antes de que nos diéramos cuenta?» Elena asintió con tristeza. «Tu hermano debió de considerar mi nombre antes de morir. Henderson está cubriendo todas las bases». Murphy le sirvió más café. «Miren, no sé exactamente qué hicieron, pero conozco a Jack Morrison desde hace varios años. Si dice que Henderson es corrupto, se lo cree. Y si necesitas ayuda para demostrarlo,
Puedes contar con mi amigo. Jack le agradeció la oferta, pero sabía que no podía involucrar a más inocentes en este asunto. Había demasiadas vidas en juego. Gracias, Sean, pero esto es algo que tenemos que hacer solos. Murphy, comprensivo, dijo, entonces vete, y que Dios te acompañe. Para cuando salió del estado, la lluvia había amainado, y se había convertido en una lluvia ligera y constante. No se oían llamadas, pero Jack percibía la tensión en el ambiente. En algún lugar de la oscuridad, Samuel Blackwood estaba cazando, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Jack no estaba seguro de si sobreviviría hasta el amanecer. Elena y Jack se filmaron discretamente por las calles de San Antonio, manteniéndose en la sombra y evitando las carreteras que Jack sabía que estarían patrulladas. La casa de Jack estaba sola a 3 cuadras de distancia, pero a cada paso se acercaban al corazón del territorio enemigo. ¿Tienes algo?, susurró Elena mientras miraba por la esquina de un edificio. Jack observaba la plaza principal. El taller del alguacil estaba iluminado, y podía ver figuras moviéndose tras las ventanas. Demasiadas figuras para una noche normal. Henderson tiene a toda su gente trabajando esta noche. Algo grande está sucediendo. Elena frunció el ceño. ¿O están desesperados por encontrarnos o...? ¿Qué? Está planeando algo para la mañana que requiere que muramos antes del amanecer. Jack no había considerado esta posibilidad, pero tenía sentido. Si Henderson estaba involucrado en algo más grave que vender información, eliminar el testimonio sería una prioridad. Mi casa está al otro lado de la plaza. Tendremos que rodearla por completo. Elena asintió y empezó a avanzar hacia allí, usando las sombras de los edificios como protección. Jack la siguió, admirando su capacidad para moverse silenciosamente. Era fácil entender por qué había evadido la captura durante tanto tiempo. Llegó a la calle de Jack sin incidentes, pero enseguida se dio cuenta de que había un problema. Un hombre estaba sentado en el porche de la casa de al lado, aparentemente leyendo un periódico bajo la luz de un faro. Pero Jack se dio cuenta de que nunca pasaba las páginas. «Vigilante», murmuró Elena. «Sí, y probablemente haya más». Elena estudió la situación. ¿Hay alguna forma de entrar por atrás? Jack asintió. «Hay un pasadizo entre mi casa y la de mi vecino. Da al patio trasero. Así que lo que...» Ventana de la cocina. La cerradura lleva meses rota. Elena sonrió levemente. ¡Qué descuido tan conveniente para un excanalla! A veces la pereza tiene sus ventajas. Filmate con cuidado alrededor de la cancha, manteniéndote fuera de la vista del guardia de seguridad. El pasadillo estaba estirado y lleno de cajas y barriles, pero proporcionaba la cobertura necesaria. La ventana de la cocina estaba, efectivamente, sin llave. Jack la abrió lentamente, atento a cualquier ruido que indicara que no había tierra. La casa estaba silenciosa y oscura. Elena entró primero, moviéndose como una sombra. Jack la siguió, cerrando la ventana tras él. «¿Dónde están las cartas?», susurró Elena. «En mi estudio, 2º piso». Empezó a subir las escaleras, pero Elena se apartó de repente y levantó una mano. Jack oyó lo que le había llamado la atención, el suave sonido de unas botas subiendo las escaleras. Alguien más estaba en casa. Elena desenfundó su pistola en silencio. Jack hizo lo mismo, maldiciendo para sus adentros. Caía directo a una trampa. Una tabla del suelo crujió sobre sus cabezas, seguida del sonido de papel al barajarse. Quienquiera que estuviera allí buscaba exactamente lo mismo que ellos. Elena señaló las escaleras, luego las acompañó de un lado a otro, indicando que ella iría primero. Jack negó con la cabeza y le indicó que hiciera lo mismo. Esta era su casa, su responsabilidad. Pero Elena ya estaba filmando, subiendo las escaleras con una gracia felina y silenciosa.
Jack caminaba delante, manteniendo la distancia justa para no chocar con ella si la detenían de repente. El sonido provenía del estudio de Jack, justo donde ella sabía que debía ir. Elena se dirigió al pasillo, pegada a la pared junto a la puerta. Jack estaba al otro lado. Elena levantó 3 dedos, un poquito. Si se libera para vivienda simultáneamente. Un hombre estaba inclinado sobre el escritorio de Jack, revolviendo papeles a la luz de una vela. Se volvió hacia ellos, y Jack reconoció de inmediato la lista que había visto en las escenas del cártel de recompensas. Samuel Blackwood. El cazarrecompensas era más joven de lo que Jack esperaba, quizá de 35 años, con fríos ojos grises, y una cicatriz que le recorría desde la oreja izquierda hasta la comisura de la boca. Llevaba sus pistolas y tenía la postura relajada de un hombre acostumbrado a situaciones peligrosas. Jack Morrison, dijo Blackwood con voz tranquila, y la famosa Elena Morales, justo a tiempo. ¿Para qué?, pregunté a Elena, apuntándole con la pistola. Blackwood sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. ¿Ver eso? Levanté un trozo de cartas, las cartas que Jack había estado guardando desde la muerte de su hermano. Sí, continuó Blackwood. Muy interesante. Tu hermano era muy meticuloso con sus notas. Jack sintió una mezcla de ira y desesperación. ¿Trabajas para Henderson? Trabajo para quien paga mejor. Y resulta que Henderson y sus socios paganos son muy buenos. Blackwood se apoyó en el escritor. Pero ustedes dos han complicado bastante las cosas. ¿Qué quieres?, le pregunté a Elena. Originalmente solo los maté, pero después de leer estas cartas creo que podemos obtener una ganancia más rentable. Jack no bajó el arma. ¿Qué clase de acuerdo? Tu hermano no solo descubrió que Henderson vendía información, descubrió algo mucho más importante. Blackwood revolvió las cartas. ¿Sabías que Henderson y el alcalde Fitzgerald robaron dinero de los impuestos municipales durante 3 años? ¿O tienes un trato con bandidos mexicanos para que los dejen cruzar la frontera y se queden con una parte de tus robots? Elena y Jack intercambiaron miradas. Esto era mucho peor de lo que imaginaba. Henderson no es corrupto, continuó Blackwood. Es el líder de la mayor organización criminal del sur de Texas, y mañana van a robar el Banco Territorial. $50,000 en oro serán transferidos a Austin. Jack sintió que el mundo también lo era. ¿Cómo sabes todo esto? Porque me contrataste para asegurarme de que nadie interfiriera con el robot. Mi trabajo era eliminar cualquier amenaza. Blackwood volvió a soñar. Tú eras la amenaza. Elena dio un paso adelante. ¿Y ahora qué? Ahora les ofrezco una sociedad. Ayúdenme a robar ese oro antes que Henderson y dividiremos las ganancias. 18,000 cada uno. Jack no podía creer lo que oía. ¿Estás loco? Somos agentes del orden. Eras agente de la ley, corrigió Blackwood. Ahora es un fugitivo, y la señorita Morales nunca tuvo la intención de ser más que una ladrona. Elena mantuvo su arma firme. ¿Y qué garantías de que no nos dispare con su espada cuando tenemos el oro? Nada, pero considera la alternativa. Henderson matará de todos modos, se quedará con el oro y continuará con su operación. Al menos así conseguirá venganza y dinero. Jack apuntó a Elena, intentando leerle el pensamiento. La propuesta de Blackwood era algo retorcida, pero también era exactamente el tipo de compromiso que Henderson había hecho en su camino hacia la corrupción. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Elena. El oro llegó a los medios esta mañana. El robo de Henderson está programado para las 2 de la tarde. Se dirigió a Blackwood. Decide ahora. Elena bajó lentamente la pistola. ¿Cuál es tu plan? Jack se sorprendió,
Pero Elena le dirigió una mirada que le decía que seguía su ejemplo. Jack también bajó el arma. «Estamos escuchando». Blackwood sonrió, esta vez con genuina satisfacción. «Excelente. Ahora siéntense y explíquenme cómo vamos a crear el robot más audaz de la historia de Texas». Mientras Blackwood comenzaba a delinear su plan, Jack se preocupaba por encontrar una forma de derrotar a Henderson o hacer un trato que los condenaría a todos. Pero una cosa era segura: antes de que terminara el día siguiente, la ciudad de San Antonio sería testigo de una batalla que determinaría no solo su destino, sino también el futuro de la justicia en todo el sur de Texas. Blackwood extendió un mapa del banco territorial sobre el escritorio, marcando puntos estratégicos con un lápiz. El oro llegó en un convoy de 3 vehículos, escoltado por 6 guardias territoriales y 4 alguaciles locales. Henderson determinó que 2 de estos alguaciles eran sus hombres. Elena estudió el mapa. «¿Cuál era tu plan original?» «Emboscada en Millers Creek, a 5 millones de la ciudad. Los guardias federales murieron en el tiroteo y alguaciles corruptos sobrevivieron para contar la historia de cómo bandidos mexicanos atacaron el convoy». Jack sintió náuseas. «¿Cuántos hombres morirán?» «Al menos 8, quizás más». Algunos guardias opusieron resistencia. Elena está tensa. «¿Tienes un plan B?» «Hijo de Blackwood, mucho más elegante. Interceptamos el oro antes de que llegara a Millers Creek, sin víctimas inocentes, sin testigos que pudieran identificar a Henderson más tarde». «¿Cómo?», preguntó Jack. «El tren se detuvo en el abrevadero de la estación Johnson para que los caballos descansaran. Es un lugar apartado, perfecto para una intercepción limpia». Elena trazó la ruta con el dedo. «¿Qué guardias?» 10 en total, pero estarás tranquilo. No esperes problemas hasta más tarde». Jack estudió el mapa. Su mente de ex-gánster analizaba automáticamente las tácticas. «Es factible, pero necesitaríamos una ventaja numérica o el factor sorpresa», terminó Elena. «¿Qué sugieres?» Blackwood se acercó a la ventana, observando la calle. «Se presentan como viajeros que necesitan agua. Mientras los guardias están distraídos, me colocaré para cubrirlos». «Esto requiere mucha confianza mutua», observó Elena. «También exigimos que confiemos en que no nos traicionaremos a nosotros mismos», añadió Jack. Blackwood se volvió hacia ellos. «Miren, puedo matarlos ahora mismo y cobrar la recompensa. 50,000 por ambos, vivos o muertos, pero prefiero los 11,000 de oro, porque después de mañana Henderson ya no podrá pagar a nadie». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena. Las cartas de su hermano no solo incriminaron a Henderson, también mencionaban a sus contactos en Austin, incluyendo a un juez federal. Blackwood parecía frío. «Una vez que esta información salga a la luz, Henderson será hombre muerto. Sus propios socios se encargarán de ello». Jack empezó a comprender el panorama completo. «No estás trabajando solo para Henderson, estás jugando con todos los bandos». «Soy un hombre de negocios, Morrison, y el mejor negocio es el que me permite jubilarme con comodidad». Elena apareció en la ventana. «Viene alguien». Jack miró hacia otro lado y vio a los hombres caminando por la calle, moviéndose con el propósito deliberado de personas que buscan algo específico. «Webb y Johnson», identificó Jack, 2 hombres de Henderson. Blackwood reconoció rápidamente las letras y el mapa. «Hay una salida trasera». «Sí, pero probablemente tendrás la casa rodeada». Elena ya estaba filmando hacia las escaleras. «No, si nos movemos ahora». Bajaron las escaleras hasta el silencio como habían subido, pero Jack podía oír voces en la baranda delantera. Estaban quedándose sin tiempo. «La ventana de la cocina», susurró Jack. Pero cuando la llevaron a la cocina, Elena fue retirada abruptamente.
A través de la ventana, Jack pudo ver la silueta de otro hombre en el patio trasero. Estaban atrapados. Blackwood parecía sorprendentemente tranquilo para alguien en su situación. Sacó una de sus pistolas y revisó la munición. «¿Cuántos?», pregunté en voz baja. «Al menos 4 que podamos ver», respondió Elena. El sonido de una llave en la cerradura lo paralizó. Alguien entraba por la puerta principal. Jack pensó rápido. Su casa tenía un sótano pequeño, usado principalmente como almacén. No era ideal, pero era su única opción. «Por aquí», susurró, dirigiéndose a una puerta que parecía la puerta de un armario, pero que en realidad conducía al ático. Los tres se apretujaron en el pequeño y oscuro espacio en el momento en que oyeron botas en el piso de arriba. «Registrad todas las habitaciones», ordenó Webb. «Si estuvieron aquí, quiero saberlo». En la oscuridad del suelo, Jack podía sentir la tensión de Elena y Blackwood. Estaban armados y eran peligrosos, pero también estaban atrapados en un espacio de 2 metros por 2 metros y medio. «¿Hay otra salida?», susurró Blackwood. Jack negó con la cabeza y dijo que no podía verlo en la oscuridad. «No». Al llegar, se oyó el ruido de muebles moviéndose. Los hombres de Henderson realizaron una búsqueda sistemática. Elena se acercó al oído de Jack. «¿A qué se debe el retraso en la inspección del sótano?» «5 minutos, tal vez 10. Blackwood se dirigió a donde Jack sabía que había una pequeña ventana que daba a la calle. «¿Cómo es esa ventana?» «Al callejón lateral, pero es demasiado pequeño para que pase un hombre adulto». «Quizás para ti», murmuró Blackwood. Jack oyó el sonido del cristal al ser retirado con cuidado. Blackwood encontró la manera de salir por la ventana sin hacer ruido. «Puedo salir por aquí y crear una distracción», susurró Blackwood. «Cuando los hombres se adentren en el ruido, vendes por la cocina». Elena agarró el brazo de Blackwood. «¿Por qué? Podrías irte sin más». «Porque ambos necesitan estar vivos para el trabajo de esta mañana. Y porque...» Blackwood hizo una pausa. «Porque tu hermano Tom me salvó la vida hace años. Debo hacerlo». Jack sintió una mezcla de helado y sospecha. «¿Conoces a mi hermano?» «Trabajamos juntos en un caso, un grupo de contrabandistas que asesinaba a familias de colonos. Tom se interponía entre una bala y yo». En la oscuridad, Jack percibió algo inesperado en la voz de Blackwood, una emoción genuina. Cuando leyó en estas cartas lo que había hecho, decidió que Henderson pagaría por ello. El sonido de pasos bajando las escaleras del sótano interrumpió la conversación. «Ahora», susurró Blackwood, y desapareció por la pequeña ventana con una agilidad que desafiaba su tamaño. Segundos después, el sonido de disparos estalló en el callejón, seguido de gritos y el sonido de hombres corriendo. Elena y Jack no perdieron el tiempo. Salieron del sótano y corrieron a la cocina, donde la ventana trasera estaba vacía. El guardia había corrido al oír el ruido. Saltó por la ventana y corrió hacia las sombras del camino, justo en el momento en que se oyeron más disparos frente a la casa. «¿Crees que Blackwood?», comenzó Elena. El sonido distintivo de su rifle respondiendo al fuego respondió a su pregunta. Blackwood estaba vivo y luchando. «Tenemos que irnos», dijo Jack. «Pronto llegarán refuerzos». Filmó rápidamente por los patios traseros, en dirección al chasquido de Murphy. Más allá, los sonidos de la batalla continuaban, pero se desvanecían gradualmente en la distancia. Cuando llegó al estado, Murphy estaba esperando los caballos ensilados. «Escuché los disparos», dijo simplemente. «Pensé que tal vez necesitaría una salida rápida». Elena montó su caballo. «¿Vio a un hombre alto con las pistolas?» Murphy asintió. «Pasó por aquí hace 5 minutos. Dijo que avisara Estación Johnson al amanecer». Jack montó su propio caballo mientras se reconciliaba. Blackwood había escapado y aún esperaba cumplir su promesa. «¿Vamos a hacer esto?», le pregunté a Elena mientras salía del estado.
Jack pensó en su hermano, en los guardias inocentes que morirían si no interceptaban el oro primero, en la red de corrupción que había que exponer. Sí, dijo finalmente, pero lo haremos a nuestra manera. Elena sonrió en la oscuridad. ¿Cuál es nuestro camino? Vamos a robar el oro, pero también nos aseguraremos de que Henderson y todos sus asociados paguen por lo que hicieron. Mientras caminaba hacia la estación Johnson, bajo las estrellas que comenzaban a aparecer entre las nubes que se dispersaban, Jack supo que el día siguiente sería el más peligroso de su vida. Pero por primera vez, desde la muerte de su hermano, sentí que estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Al amanecer, Jack y Elena se encontraron escondidos entre las rocas con vistas a la estación Johnson, un puerto marítimo solitario camino a Austin. El lugar era exactamente como Blackwood lo había descrito. Una pequeña construcción de adobe, un pozo y corrales para los jinetes, perfecto para una emboscada. ¿Tienes algo?, preguntó Elena, ajustando su rifle. Jack examinó el terreno con sus binoculares. Blackwood está detrás del edificio. Hay 2 caballos atados cerca del pozo. ¿Y el tren? Nada todavía, pero debería haber llegado en cualquier momento. Elena revisó sus armas una vez más. Durante la noche, él revisó su plan y decidió que tomaría el oro, pero que no tendría pruebas suficientes para implicar a Henderson en el robot original que nunca fue ejecutado. Espero que separes lo que estamos haciendo, Morrison. Jack bajó los binoculares. Hace unas horas dije lo mismo. Ahora se encogió de hombros. Ahora pienso que a veces la única manera de hacer justicia es violar la ley. El sonido distante de caballos y calles interrumpió su conversación. En el horizonte, Jack vislumbró una nube de polvo esperando ser descubierta. «Aquí vienes». El convoy era impresionante. 3 carros pesados tirados por mulas, rodeados de jinetes armados. Incluso desde la distancia, Jack pudo ver el brillo del metal de las armas y las insignias oficiales. Elena está tensa. «Son muchos hombres, Morrison». Blackwood dijo que sería una intercepción limpia. Blackwood ofrece muchas cosas. Jack sabía que Elena tenía motivos para ser cautelosa. Estaban arriesgando sus vidas por la palabra de una recompensa que podría traicionarlos en cualquier momento. El convoy se detuvo en el pozo, tal como Blackwood había predicho. Los guardias desmontaron. Algunos se dirigieron al pozo a llenar sus cantimploras, otros a enderezar las piedras tras el largo viaje. Jack tenía 10 hombres, todos armados, todos profesionales. No es una hazaña fácil. ¿Lista?, preguntó Elena. Ella asintió y comenzó a caminar hacia la puerta, manteniendo las manos visibles y asumiendo el papel de un viajero cansado. Jack lo siguió a una distancia cautelosa, confiando en que Blackwood estaría en posición. «Buenos días», gritó Elena acercándose al pozo. «¿Podrías darnos un poco de agua? Nuestros caballos están exhaustos». Los guardias apretaron de inmediato su agarre, dirigiendo sus manos hacia sus armas, pero al ver a una mujer sola y aparentemente indefensa, se relajó un poco. «¿De dónde vienen?», preguntó el líder del convoy, un hombre apuesto con galones de sargento. «Desde San Antonio. Mi esposo y yo vamos a Austin». Jack apareció de detrás de las rocas, manteniendo las manos alejadas de sus armas y asumiendo el papel de un comerciante cansado. «Buenos días, caballeros. Gracias por permitirnos usar el pozo». El sargento los observó atentamente. «¿Vieron algo inusual por el camino? Quizás otros viajeros». Elena negó con la cabeza. «Solo nosotras y el viento». Jack se acercó al pozo y notó que 2 de los guardias permanecían junto a las carretas. El oro probablemente estaba en la carreta del medio, la más pesada de las 3. «¿Tienes algo de valor?», le pregunté a Jack con indiferencia. «Han oído rumores de bandidos en la zona. Podemos cuidar de nosotros mismos».
respondió secamente el sargento. Fue entonces cuando Blackwood hizo su movimiento. ¡Que nadie se mueva! Su voz cortó el aire matutino como un látigo. ¡Manos arriba! ¡Todos! Los guardianes se giraron hacia el origen de la voz, pero Blackwood había elegido su posición a la perfección. Estaba a cubierto, con líneas de fuego despejadas para todo el grupo. ¡Es una emboscada!, gritó uno de los guardias, sacando su pistola. Elena y Jack se filman simultáneamente desenmascarando sus propias armas. En cuestión de segundos, la situación de las importaciones se ha convertido en un enfrentamiento mexicano. «No queremos hacerle daño a nadie», gritó Jack. «Solo el oro». El sargento miró a su alrededor, calculando las probabilidades. 3 atacantes, 10 guardias, pero los atacantes ocupaban posiciones superiores y lograron la sorpresa. «¿Quién eres?» «La gente que conoce este oro jamás llegarán a Austin», respondió Elena. «Al menos así, nadie tiene que morir». Los ojos de Jack se abren de par en par, confundido, mientras mira al sargento. «¿De qué estás hablando?» Henderson planeaba robar Miller's Creek. Su convoy fue atacado por bandidos mexicanos en cuestión de horas. «Eso es ridículo. Henderson es un ladrón y un asesino», interrumpió Blackwood. «Y si no nos cree, pregunte por qué 2 de sus hombres no vinieron con el tren esta mañana». Jack vio que el sargento palidecía levemente. Al parecer, había notado las ausencias. «¡Martínez! ¡Thompson!», gritó el sargento a 2 de sus hombres. «¿Dónde están Wilson y Rodríguez?» «Dijeron que se reuniría con nosotros en Miller's Creek, sargento. Órdenes del sheriff Henderson». El sargento miró a Jack con una nueva comprensión en sus ojos. «¿Cómo sabemos que no estás trabajando con Henderson?» Elena se quitó el sombrero, dejando al descubierto su rostro por primera vez. «Porque soy Elena Morales, y Henderson ha puesto precio a mi cabeza». Los guardias intercambiaron miradas. «Todos saben el nombre de Elena Morales. ¿Lo usaste?», le preguntó el sargento a Jack. «Jack Morrison, ex sicario de San Antonio. Mi hermano descubrió la corrupción de Henderson y lo mató por ello». Blackwood emergió lentamente de su escondite, manteniendo el rifle visible, pero sin apuntar directamente. «Sargento, ¿cómo se llama?» «Sargento William Hayes, Guardia Territorial de Texas». «Sargento Hayes, en aproximadamente 2 horas, Henderson y una docena de hombres atacarán este convoy en Miller's Creek. Matarán a 8 de sus hombres y robarán el oro. Los únicos sobrevivientes serán Wilson y Rodríguez, quienes informarán que eran bandidos mexicanos». Hayes apuntó a sus hombres y luego a los 3 forajidos que los habían emboscado. «¿Tienen alguna prueba de esto?» Jack buscó lentamente su chaqueta. «Cartas escritas por mi hermano antes de morir. Documentadlo todo». Guardó las cartas que Blackwood había traído a su casa y se las lanzó a Hayes. El sargento lo reconoció y empezó a leer, con una expresión cada vez más seria con cada línea. «Dios mío», murmuró después de varios minutos. «¿Es todo esto cierto?» «Cada palabra», confirmó Elena. «Si no hacemos algo ahora, Henderson estará contento contigo». Hayes dobló las cartas con cuidado. «¿Qué proponemos?» Jack intercambió miradas con Elena y Blackwood. Esto no formaba parte del plan original, pero quizás era una mejor oportunidad. «Ayúdenos a desenmascarar a Henderson. Hagan como si le hubieran robado, pero guarden suficiente oro como prueba. Cuando Henderson tome Miller's Creek y ningún convoy lo encuentre, sabremos que es culpable». Hayes pensó un buen rato. «¿Qué sacaron ustedes de esto?» «Justicia para mi hermano», respondió Jack. «Una oportunidad para limpiar mi nombre», dijo Elena. «Hijo de Blackwood. Y tuve la satisfacción de ver a un Henderson pegando una cuerda». Hayes miró a sus hombres. «¿Qué les parece, chicos?» Los guardias intercambiaron miradas. Finalmente, uno de ellos dijo: «Si Wilson y Rodríguez realmente están trabajando con Henderson, entonces no podemos confiar en nadie más»,
del departamento local. Hayes asintió lentamente. De acuerdo, pero si esto es una estafa... No, eso es todo, aseguró Jack. Pero tenemos que actuar rápido. Henderson esperará noticias del robot antes que los medios. Elena hizo las paces con Hayes. ¿Tienes algún hombre de confianza en Austin? Sí. Mi comandante, el coronel Patterson, es un hombre honesto. Así que esto es lo que vamos a hacer, dijo Jack, sintiendo por primera vez en días que tenía posibilidades reales de ganar. Vamos a caer en una trampa que Henderson jamás verá. Mientras el grupo comenzaba a planificar su contrato, Jack descubrió que algo extraordinario había sucedido. Un exfugitivo, un fugitivo, una compensación házara y un destacamento de guardias territoriales se habían unido contra un enemigo común. La pregunta era si su alianza improvisada sería suficiente para derrotar a un hombre que había sido contratado años atrás para perfeccionar su red de corrupción. Pero por primera vez, desde la muerte de su hermano, Jack sintió que la verdadera justicia estaba a su alcance. El plan que ideamos fue audaz y simple. Hayes y sus hombres continuaron hacia Austin con la mitad del oro, mientras que Jack, Elena, Blackwood y 3 guardias regresaron voluntariamente a Miller's Creek para enfrentarse a Henderson. ¿Están seguros de que sus hombres pueden con esto?, preguntó a Elena y Hayes mientras transfería parte del oro a bolsas más pequeñas. Martínez y Johnson estarán juntos 5 años. Thompson es joven, pero sólido. Hayes revisó su pistola. La pregunta es si los 3 pueden trabajar juntos sin matarse. Jack apuntó a Blackwood, que limpiaba meticulosamente su rifle. ¿Podemos confiar en ti? Blackwood levantó la vista. Morrison, tu hermano me salvó la vida. Esto creó una diosa que solo puede ser recompensada con sangre, la sangre de Henderson. Elena hizo las paces con los 2 hombres. Muy conmovedor, pero necesitamos un plan específico. Henderson no es tonto. Cuando vas a Miller's Creek y no encuentras el convoy, sabes que algo anda mal. Les daremos exactamente lo que esperan ver, dijo Jack. Los restos de un ataque. Hayes frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Jack señaló los coches vacíos. Dejamos uno de los coches aquí destrozado con señales de una herida de bala. Sangre, balas, signos de forcejeo. Blackwood sonríe lentamente. Y cuando Henderson se acerca, encuentra justo lo que esperaba, evidencia de la existencia del robot. Pero no oro, dijo Elena. Eso lo pondrá nervioso. Martínez, uno de los guardias caídos, levantó la mano. Tú y Henderson se van al ver que el oro ha desaparecido. No, lo harás, respondió Jack con seguridad. Henderson es codicioso, quiere saber quién es el adelantó y dónde está el oro. Elena asintió. Y ahí es donde entramos nosotros. Nos presentaremos como los bandidos que robaron el tren y ofreceremos vender el oro. Hayes parece escéptico. Es demasiado arriesgado. Si Henderson sospecha, Henderson nos conoce, interrumpió Blackwood. Jack Morrison, el hombre que una vez fue honesto y que se volvió amargado. Elena Morales, la ladrona más buscada de Texas. Y tú, Samuel Blackwood, el cazarrecompensas que cambió de banda por dinero. Para él tendrá todo el sentido que nos hayamos unido. Jack tuvo que admitir que la lógica era acertada. Para Henderson, su trabajo conjunto confirmó todas sus suposiciones sobre la corrupción inherente a la humanidad. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Elena. Hayes miró su reloj de bolsillo. Son las 9 de la mañana. Si Henderson sale de San Antonio en avión, llegará a Miller's Creek alrededor de las 2. Hay tiempo suficiente para preparar el escenario, dijo Jack. Pasaron la siguiente hora reuniendo pruebas de una batalla que nunca ocurrió. Dispararon a coches, esparcieron sangre de conejo, cortesía de una de las cacerías matutinas de los guardias, y esparcieron objetos personales por la zona. Al finalizar su construcción, Miller's Creek detuvo el lugar de una masacre,
Impresionante, comentó Hayes, admirando su obra. Si no supieras la verdad, creerías que un profesor murió aquí. Elena se limpió las manos manchadas de sangre. Ahora viene lo difícil. Jack asintió. En cuestión de horas, estaba cara a cara con Henderson, fingiendo ser exactamente el tipo de criminal que Henderson creía que era. Un paso en falso y moriríamos todos. Hayes estaba listo para partir hacia Austin con el oro auténtico. ¿Cómo sabremos si lo logras? La voz de Blackwood sonó fría. Si mañana estamos vivos, lo habremos logrado. Si no, era un cobarde. Tranquilo, murmuró Hayes. El coronel Patterson esperará mi informe mañana al mediodía. Si no, lo harás, le aseguró a Jack. Solo asegúrate de que estas cartas lleguen al coronel Patterson. Son la única prueba real que tenemos. Hayes asintió y montó en su caballo. Que Dios te acompañe. Jack, Elena, Blackwood y los 3 guardianes vieron cómo Hayes y el resto de la atención se desvanecían ante Austin con el oro real. Ahora solo quiero esperar. ¿Dónde estamos?, preguntó Martínez, el veterano guardián que había decidido quedarse. Jack estudió el terreno alrededor del arroyo Miller. Era un canal estrecho con paredes rocosas a ambos lados, perfecto para una emboscada, pero también para quedar atrapado. Elena y tú nos presentaremos como los ladrones. Blackwood será nuestro compañero en la negociación. Jack señaló las rocas altas. Ustedes 3, escóndanse con sus rifles. Si algo sale mal, tendrán una línea de fuego despejada. Elena revisó sus armas una vez más. ¿Y si Henderson no viene solo? No, eso ocurrirá, respondió Blackwood con seguridad. Traerá al menos 6 hombres, posiblemente más. Henderson es muy bueno, pero no es tonto. Johnson, el segundo guardián, parecía nervioso. ¿Qué pasa si no lo creemos? ¿Qué pasa si Henderson sospecha desde el principio? Jack miró al joven guardián. Así que luchamos, y esperamos que la justicia valga el precio que paguemos por ella. Las horas transcurrían lentamente. El sol del mediodía caía implacablemente sobre Miller's Creek, convirtiendo las rocas en cuernos y creando olas de calor que distorsionaban la visión. Jack sentía el sudor correr por su espada mientras esperaba en posición. Elena estaba de pie junto a él, aparentemente tranquila, pero Jack podía ver la tensión en sus hombros. Blackwood se colocó cerca del coche destrozado, lanzando sus papeles como el cajero corrupto y recompensado que se había cambiado de bando. ¿Escuchaste eso?, susurró Elena. Jack apagó el oído. A lo lejos se oía el sonido de caballos, muchos caballos. «Aquí vienes». Henderson apareció en la entrada del cañón a lomos de un caballo negro, seguido de otros hombres armados. Jack reconoció a varios de ellos, antiguos colegas que eran considerados amigos. Henderson se dedicó a observar la escena del presunto tiroteo, sus ojos observando los autos destrozados y la evidencia dispersa de violencia. «¡Maldita sea!», gritó desmontando rápidamente. «Llegamos tarde. Marcus Webb se casó con él. Jefe, mire esto. Hay mucha sangre, pero no veo ningún cadáver». Henderson frunció el ceño y comenzó a examinar la escena con más atención. Jack le dijo que tenía que actuar ya, antes de que Henderson notara inconsistencias en su edición. «¡Henderson!», gritó Jack, saliendo de detrás de las rocas con las manos visibles, pero cerca de sus armas. El corrupto Al-Gai regresó abruptamente, con la mano en alto hacia su pistola, pero fue descubierto cuando Jack se encontró con Jack. Jack Morrison. Debería haber sabido que me vería involucrado en esto. Elena apareció por el otro lado, con su rifle informal pero rayado. «Alguacil Henderson, qué sorpresa encontrarte aquí». Henderson miró a Jack y a Elena con la mente funcionando con claridad. «Elena Morales, y supongo...». Su mirada se cruzó con la de Blackwood. «Samuel Blackwood ha formado una sociedad interesante. Hijo de Blackwood,
Los negocios hacen extraños compañeros de cama, Henderson. Deberías saberlo. ¿Dónde está el oro? Le pregunté directamente a Henderson. Jack mantuvo la expresión neutral. ¿Qué oro? Henderson se rió, pero no era una risa divertida. Jack, siempre he sido muy honesto conmigo mismo, pero parece que por fin he aprendido que la honestidad no paga las cuentas. La vida me enseñó algunas lecciones después de dejar el departamento. Estoy seguro. Henderson se enderezó y Jack pudo ver la clave en sus ojos. Así que me robó el tren antes de que pudiera traerlo. Muy astuto. Elena habló por primera vez. ¿Tu tren? ¿Crees que pertenecía al gobierno territorial? A Henderson se le informó de su error de inmediato, pero era demasiado tarde para retractarse. Por supuesto, eso pertenece al territorio. Solo quiero decir... Sabemos exactamente a qué te refieres, interrumpió Blackwood. La pregunta es, ¿cuánto vale para ti recuperar ese oro? Jack vulneró la mente de Henderson corrigiéndolo. El corrupto sinvergüenza calculaba opciones, evaluaba amenazas, intentaba determinar si esto era una trampa o una oportunidad. ¿Cuánto quieres? La media, respondió Elena sin dudarlo. ¿La mitad de 50,000? Son $25,000. Jack asintió. Considerando que no tienes nada que haga que el trabajo sea satisfactorio, nos parece justo. Henderson apuntó a sus hombres y luego a los tres fugitivos. ¿Y cómo es que tienen el oro? Podría ser una trampa. Blackwood estaba encerrado en el coche destrozado y sacó una bolsita. La abrió, revelando monedas de oro que brillaban a la luz de los medios. Una muestra de buena fe. Henderson decidió examinar las monedas, y Jack notó que varios hombres del alguacil se acercaban para flanquearlos. La situación se estaba poniendo tensa. «De acuerdo», dijo Henderson finalmente. «Acepto el trato. ¿Dónde está el resto?» Elena sonrió. «En un lugar seguro, pero primero debemos asegurarnos de que cumplas con tu parte del trato». ¿Qué tipo de garantías? Jack dio un paso al frente. Queremos inmunidad, indultos completos para todos nosotros. Henderson rió con sinceridad esta vez. ¿Inmunidad? Jack, soy un soldado raso del condado, no el gobernador de Texas. Pero tienes influencia, contactos. Puedes hacer que las cosas desaparezcan. Henderson lo consideró. Es posible, pero ¿por qué deberías confiar en ti mismo? Por la misma razón que debemos confiar en nosotros mismos, respondió Elena. Porque todos queremos algo que el otro pueda darnos. Jack notó que uno de los hombres de Henderson se colocaba en una posición que le permitía disparar a los guardias escondidos en las rocas. Tenían que acabar con esto de inmediato. «Tenemos una propuesta», dijo Jack. «Uno de nosotros irá a mostrarles dónde está el oro. Los otros dos se quedarán aquí como garantía». Henderson negó con la cabeza. «No, si no, todos se van. No hay trato». Blackwood intercedió. «Henderson, somos razonables. Robamos $50,000 en oro federal. No somos tontos. Claro que tomamos precauciones». «¿Qué tipo de precauciones?» Elena sonrió fríamente. «El tipo que garantiza que no regresaremos sanos y salvos. Ciertas cartas dejadas en manos de cierto coronel en Austin». Jack vio que Henderson palidecía levemente. «¿Qué cartas?» «Las cartas que tu hermano Tom escribió antes de morir», dijo Blackwood con naturalidad. «Muy detalladas, muy incriminatorias». Henderson está tenso. Su mano se dirige a su pistola. «Esas cartas han sido destruidas». «¿Estás seguro?», preguntó Jack. «Porque tengo copias, y mi compañero en Austin tiene instrucciones de entregárselas al coronel Patterson si no tiene noticias mías en los medios mañana». La situación se descontroló en el área de descanso. Henderson supo que lo habían capturado, y Jack pudo ver la desesperanza en sus ojos. Un hombre desesperado era impredecible y peligroso. «De acuerdo», dijo Henderson lentamente. «Acepto tus condiciones,
Pero si estoy pensando en el oro, no nos ocupamos del oro, aseguró Elena, pero tampoco de las cartas. Henderson miró a sus hombres, y Jack comprendió que estaba a punto de tomar una decisión. La pregunta era si sería la decisión de alguien que intentaba salvar lo que fallaba en su operación, o la de alguien que no tenía nada que perder. «Webb», dijo Henderson finalmente. «Matar por Morrison». La orden cortó el aire como un látigo y el cañón de Miller's Creek explotó violentamente. Webb sacó su pistola, pero Jack ya estaba disparando, girando para cubrirse mientras sacaba su Colt. El primer disparo de Webb se estrelló contra las rocas donde Jack había estado segundos antes. Elena cayó al suelo, con el rifle en la mano, disparando. Su primera bala impactó en el pecho de uno de los hombres de Henderson, quien salió volando tras su caballo. Blackwood se movía con la velocidad de una serpiente y sus pistolas parecían invocadas por arte de magia. Disparaba con ambas manos simultáneamente, al igual que otros hombres de Henderson cayeron. Desde las altas rocas, Martínez, Johnson y Thompson abrieron fuego con sus rifles. Sus posiciones proporcionaban una ventaja táctica decisiva sobre los hombres de Henderson, que estaban atrapados al descubierto. Henderson se refugió detrás de uno de los coches destrozados, gritando órdenes que se perdieron en el caos de los disparos. «¡Rodéenlos! ¡No los dejen escapar!». Jack se giró tras una gran roca, respirando con dificultad. A su lado, Elena empezó a recargar su rifle con movimientos expertos, aparentemente ajena a las balas que silbaban junto a su cabeza. «¿Cuánto?», gritó. «3 abajo, 5 siguen activos». Blackwood permanecía en una posición vulnerable cerca del coche, pero sus pistolas no dejaban de disparar. Era como ver a un artista trabajando, cada disparo calculado y letal. Una bala de Webb rozó el hombro de Jack, rasgándole la camisa y dejándole una línea de fuego en la piel. Se retorció, pero se mantuvo firme, esperando una oportunidad clara. «¡Henderson!», gritó por encima del estruendo. «¡Se acabó! ¡Ríndanse!». La respuesta fue una ráfaga de disparos que hizo estallar la roca que tenía delante. Elena se movió a una nueva posición, aprovechando el terreno rocoso para acercarse a los hombres de Henderson. Jack la vio desapareció entre las sombras de las rocas como un fantasma. Desde su llegada, los fusiles de la Guardia Nacional han continuado su letal labor. Thompson gritó que había alcanzado a otro de los hombres de Henderson. «¡Solo quedan 4!», gritó Martínez. Pero entre esos 4 se encontraban Henderson y Webb, uno de los tiradores más peligrosos de todo Texas. Jack tuvo una oportunidad cuando Webb tuvo que recargar. Corría a una mejor posición, pero un disparo desde una dirección inesperada lo derribó. Henderson había flanqueado su posición y ahora tenía una línea de fuego clara. «Siempre fuiste tan predecible, Jack», gritó Henderson preparando otro golpe. El disparo nunca se produjo. Elena apareció detrás de Henderson como un espíritu vengativo, con el cañón de su pistola presionado contra la base de su cráneo. «Dispara el arma, Henderson». El agua corrompida se congeló. «Elena Morales, debí saber que no lucharías limpio». «Aprendí de la mejor», respondió Elena. «Suelta el arma ya». Henderson dejó caer lentamente la pistola. «Esto no ha terminado». «Sí, lo es». Jack permaneció de pie con el pie en el suelo, apuntando a Henderson con el arma. A su alrededor, los disparos se fueron apagando poco a poco a medida que los guardias remataban a los hombres que le quedaban a Henderson. Webb ahora ha quedado incapacitado junto con su automóvil destrozado y su carrera de corrupción finalmente terminó. Blackwood salió de su escondite, recargando sus pistolas con movimientos automáticos. «¿Alguien herido?», Johnson gritó desde arriba. «Thompson se ha lesionado, pero estará bien». Jack le habló a Henderson, quien estaba de rodillas con la cabeza entre las manos. «¿Algo que quisiera decirnos antes de que nos entregaran a las autoridades federales?».
Henderson levantó la vista y Jack pudo ver que toda la arrogancia había desaparecido de sus ojos. Solo un hombre perfecto cayó, sabiendo que su mundo estaba destinado a su fin. ¿Qué quieres saber? Elena guardó su lista de pistolas. ¿Quién más está involucrado? Henderson rió con amargura. ¿Crees que esto termina conmigo? El alcalde Fitzgerald, el joven Williams, la mitad del ayuntamiento, todos están involucrados. Jack sintió un peso en el estómago. La corrupción estaba aún más extendida de lo que imaginaba. ¿Qué pasa, Austin? Solo el juez federal Morrison. Qué ironía la apelación, ¿no? Henderson sonrió con crueldad. Su hermano se metió en un lío mucho más grande que él. Blackwood fue clausurado. Pero ahora tendremos las cartas de Tom y su confesión. Henderson negó con la cabeza. Mi confesión no tendrá valor sin pruebas físicas, y todas las pruebas físicas son en la caja fuerte de su oficina, dijo Elena. Ya lo encontraron. Jack la miró sorprendido. ¿Cuándo? Hola, mientras hablabas con Blackwood, no mencioné que hiciste una parada extra antes de volver a casa. Blackwood sonrió con admiración. Impresionante, señorita Morales. ¿Qué pasó? Elena sacó un pequeño libro de contabilidad de su cartera. Registros de todos los sobornos, cuotas, cantidades, nombres. Henderson era muy meticuloso. Henderson vio el libro y su rostro se desdibujó por completo. Eso estaba en mi caja fuerte personal. Tu caja fuerte tenía una cerradura horrible, respondió Elena. Deberías invertir en mejor seguridad. Jack cogió el libro y hojeó páginas llenas de pruebas irrefutables. Nombres que reconoció, canciones que le provocaron náuseas, fechas que se remontaban a años atrás. Eso es todo lo que necesitamos, dijo finalmente. Destruirá toda la operación. Martínez debajo de las rocas, seguido por Johnson y Thompson, quien tenía el brazo vendado pero parecía estar bien. ¿Qué hacemos con él?, preguntó Martínez, haciéndole una señal a Henderson. Jack había atacado al hombre que había sido su jefe, su mentor, alguien en quien confiaba. Ahora veía a Henderson como lo que realmente era, un traidor que había pervertido todo lo que representaba la placa. Vamos a Austin. El coronel Patterson ya decidió qué hacer con él. Elena encontró su pistola. ¿Tú y nosotros? Jack miró a la mujer que apareció en su puerta durante la tortura y cambió su vida para siempre. Creo que al coronel Patterson le interesará mucho escuchar nuestra historia. Blackwood golpeó a Henderson y él lo ayudó a meter un pastel sin mucha delicadeza. Vamos, Henderson. Tienes una citación judicial. Al acercarse a Henderson y prepararse para el viaje a Austin, Jack descubrió que algo había cambiado radicalmente en él. Ya no era el exmatón amargado y aislado. Recientemente había encontrado un propósito. Y descubrió algo más. Descubrió que a veces la justicia se lograba de maneras que nunca se esperaban. Elena montó su caballo y se besó con él. ¿En qué estás pensando, Morrison? Jack miró hacia el horizonte, hacia Austin, hacia un futuro que por primera vez en años parecía lleno de posibilidades. Creo que mi hermano estaría orgulloso. Elena sonrió. Creo que tienes razón. Y mientras el grupo se dirigía hacia Austin con Henderson como prisionero y suficiente evidencia para destruir una de las redes de corrupción más grandes en la historia de Texas, Jack Morrison asumió que había encontrado el camino de regreso a la luz. Se había hecho justicia, y por primera vez desde la muerte de Tom, Jack sintió que podía respirar con libertad. Pero mientras se apresuraban a cumplir con el trabajo pendiente, nadie sabía que su historia estaba lejos de terminar. En Austin, el coronel Patterson esperaba noticias de que se mudaría de nuevo, porque la red de corrupción que quedó expuesta era solo la punta del iceberg, y los enemigos más peligrosos eran aquellos que aún no sabían de su existencia. La verdadera batalla por el alma de Texas acaba de comenzar.
3 días después, Jack Morrison se encontraba en la oficina del coronel Patterson, en Austin, adaptándose a la idea de que no era un fugitivo. Las pruebas presentadas fueron tan contundentes que las autoridades federales actuaron de inmediato. «Señor Morrison», dijo el coronel Patterson, un hombre de mediana edad, de cabello rubio rojizo y ojos que habían visto demasiadas batallas. «El gobierno de Texas debe ser un discípulo y una diosa de la gratitud». Jack permaneció inmóvil en su silla. «Solo hicimos lo correcto, coronel. Hicieron mucho más que eso. Expusieron una red de corrupción que se extendía por todo el sur de Texas». Patterson se recostó en su silla. «Henderson está hablando, intentando llegar a un acuerdo. Sus confesiones han resultado en más penas de prisión». Elena, sentada junto a Jack, habló por primera vez. «¿Qué hay de los cargos contra nosotros?» Patterson sonrió. «Señorita Morales, considerando que sus actividades delictivas anteriores se vieron facilitadas por información corrupta de las autoridades locales y considerando su cooperación en esta investigación, el gobernador ha decidido concederle un indulto completo». Elena se quedó en silencio por un momento, como si no pudiera procesar completamente las palabras. «¿Llenó?» «Totalmente limpia, como si Elena Morales nunca hubiera sido buscada por la ley». Patterson le mostró un documento oficial. «Su nombre ha sido limpiado, señorita». Jack vio lágrimas formándose en los ojos de Elena, la primera señal real de vulnerabilidad que había mostrado desde que la conoció. «¿Tú y Blackwood?», le pregunté a Jack. «El señor Blackwood ha aceptado un puesto permanente en las fuerzas territoriales. Parece que tiene un talento natural para encontrar fugitivos». Patterson sonrió. «Fugitivos de verdad, por supuesto». Jack asintió. Fue una buena decisión. Blackwood había demostrado que, a pesar de su cuestionable pasado, tenía un sólido código de honor. ¿Y los guardias que nos ayudan? Martínez fue ascendido a sargento primero. Johnson y Thompson recibieron condecoraciones por su valor. Patterson se levantó del pastel y se acercó a la ventana. «Pero tengo una propuesta para ustedes dos». Jack y Elena intercambiaron miradas. «¿Qué clase de propuesta es?», preguntó Elena. Patterson se volvió hacia ellos. «Texas necesita agentes especiales, personas que puedan trabajar fuera de los canales habituales, que puedan infiltrarse en lugares a los que los estudiantes normales no pueden acceder». Jack frunció el ceño. «¿Estás sugiriendo que nos convirtamos en espías?». «Te sugiero que te conviertas en lo que tienes, hijo. Gente que lucha por la justicia, sin importar las consecuencias personales». Patterson volvió a su escritor. La red que expusieron era grande, pero no era única. Hay otras, en otras partes del estado. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Y qué nos regalarían para variar? Salarios dignos, autoridad federal para operar en cualquier lugar de Texas y la satisfacción de saber que estás haciendo una verdadera diferencia. Jack pensó en su hermano Tom, en todos los casos, sin resolver que había dejado al jubilarse. ¿Tendrías la autonomía para elegir nuestros casos? Dentro de límites razonables, sí. Elena miró a Jack. ¿Qué opinas, Morrison? Jack consideró la oferta. Tras años de aislamiento y amargura, la perspectiva de volver a impartir justicia era tentadora. Y tras trabajar con Elena estos últimos días, descubrió que confiaba en ella más que en cualquier otra compañera que hubiera conocido. ¿Seremos socios? Patterson asintió. Socios iguales. Ambos tendían a ser agentes especiales del territorio. Elena se preguntó y se acercó a la ventana, mirando las llamadas de Austin. Pasé años huyendo de la ley.
Ahora ofréceme una seducción a la ley. La vida tiene una forma de darnos segundas oportunidades, observó Jack. Elena lo confrontó, y Jack vio que ya había tomado una decisión. ¿Estás compitiendo por un puesto con un exfugitivo, el agente especial Morrison? Jack se levantó y extendió la mano. Sería un honor, agente especial Morales. Elena extendió la mano, soñando por primera vez desde que conocía la auténtica felicidad. Patterson observó el intercambio con satisfacción. Excelente. Su primer caso le espera. Jack también dijo algo. ¿Tú? Informes de una operación de contrabando en la frontera con México. Armas que van al sur. Oro mexicano que llega al norte. Las autoridades locales parecen ser ineficaces en sus investigaciones. Elena rió. ¿Ineficaz o comprado? Probablemente las dos cosas. Patterson extendió un archivo horrible. El pueblo se llama Esperanza Creek. Posación pequeña, más actividad sesuchosa alta. Jack cogió el expediente, sintiendo la emoción de empezar un nuevo caso. ¿Cuándo nos vamos? Mañana. Sus credenciales y equipo estarán disponibles esta tarde. Elena fue conducida a la puerta y luego se despidió. Coronel Patterson, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué confiaron en nosotros? En una semana, yo era la mujer más buscada de Texas, y Morrison era un ex pistolero resentido. Patterson consideró el asunto con detenimiento. Porque demostraron algo poco común hoy en día. Se pelean por todo para hacer lo correcto. Eso los convierte en exactamente el tipo de personas que necesitamos. Elena asintió y salió de la oficina. Jack se puso de pie y Patterson la siguió. Morrison, una cosa más. Jack ha vuelto. Tu hermano estaría orgulloso de ti. Jack sintió un nudo en la garganta. Gracias, coronel. Salió de la oficina y encontró a Elena esperándolo en el pasillo, estudiando el expediente de su primer caso. ¿Listo para esto?, le pregunté a Jack. Elena cerró el expediente y lo miró directamente a los ojos. Morrison pasó años robando bancos y evadiendo la ley. Trabajar en el lado correcto de la justicia debería ser fácil. Jack rió. No creo que nada de nuestro trabajo sea fácil. De acuerdo, respondió Elena, dirigiéndose hacia la salida. De todas formas, lo fácil nunca fue divertido. Al salir del edificio federal hacia las soleadas calles de Austin, Jack relató cómo su vida había cambiado por completo en menos de una semana. Perdió su aislamiento, pero lo ganó a propósito. Perdió su amor, pero ganó una sociedad en la que podía confiar. Y por primera vez, desde la muerte de su hermano, Jack Morrison estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La historia de la misteriosa mujer que fue golpeada hasta la muerte en su puerta durante una tortura ha quedado para el final. Pero la historia de los agentes especiales Jack Morrison y Elena Morales apenas comienza. Y en un territorio tan grande y virgen como Texas, hubo suficientes injusticias que corregir como para mantenerlos ocupados durante años. Mientras se preparaban para su primer caso oficial, ninguno de ellos podría haber imaginado las aventuras que les esperaban, los peligros que enfrentarían o las vidas que salvarían. Pero una cosa era segura. Texas nunca tuvo un equipo de agentes especiales como Jack Morrison y Elena Morales, y los delincuentes del estado decían que los días de corrupción rampante eran su legado. El sol se puso sobre Austin, mientras los dos nuevos agentes especiales cabalgaban hacia el horizonte, hacia Esperanza Creek, hacia su futuro como defensores de la justicia en el viejo oeste. Y en algún lugar de las vastas llanuras de Texas les esperan nuevos desafíos.